¿Te has encontrado alguna vez atrapado en tus pensamientos como, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? O no puedo porque todo está en mi contra. Siempre, todo está en mi contra, ¿sabes? Es fácil caer en la silla de víctima cuando enfrentamos dificultades, pero quedarse allí es lo que nos limita y nos desvía del propósito que Dios tiene para tu vida. En el episodio de hoy vamos a identificar cómo salir del lugar y vivir el propósito de Dios. Así que este episodio acaba de comenzar. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo levantarse de la silla de víctimas. Y tú dirás, ¿de la silla de víctima? Sí. ¿Te has sentido atrapado en algún momento dado con esta mentalidad de pobre de mí? A veces cuando enfrentamos retos, injusticias, temporadas difíciles, es fácil que nos quedemos sentados en la silla de la víctima. Ese lugar puede parecer cómodo porque nos permite evitar responsabilidades y justificar nuestro estancamiento. Pero la silla de víctima es una ancla que nos mantiene lejos de la libertad y la plenitud que Dios tiene para nuestras vidas y que podamos cumplir el propósito de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo reconocer cuando estamos en esa silla, qué hacer para levantarnos de la silla de víctima y cómo caminar hacia el propósito de Dios para tu vida. Así que levántate de la silla de víctima y abraza tu propósito. Y tú dirás, y Belis, ¿y qué es la silla de la víctima? Pues la silla de la víctima es una metáfora para describir una actitud mental que es la que te mantiene atrapado en la queja, en que todo está en mi contra, todo me pasa a mí, siempre lo hago, yo no puedo hacerlo. Otra de las cosas es la autolástima, nadie me entiende, nadie me apoya, nadie sabe, siempre me juzgan. Y la otra es la parálisis, no puedo hacer nada para cambiar esto. Así que como no puedo hacer nada, aquí me quedo sentado cómodo. Y sabes, aunque todos enfrentamos momentos difíciles, quedarte en la silla de víctima significa que permites que las circunstancias definan tu identidad y controlen tu vida. Pero Dios no te creó para ser una víctima, sino para ser victorioso en Él. Así que esas cosas que te llevan a sentarte en la silla de víctima, pues hay unas señales, es una actitud mental y emocional donde te ves constantemente como alguien impotente. O sea, ¿qué significa estar en la silla de la víctima? Pues esto es una actitud mental, es una actitud emocional, donde tú te ves constantemente como alguien impotente, culpando a las circunstancias o a otros, o incluso hasta a Dios culpamos por nuestras situaciones. Y sabes, te voy a dar 4 señales de que te muestran de que estás sentado en la silla de víctima. Número 1, las quejas constantes. Te pasas quejándote. Nos pasamos quejándonos por todo, centramos más en los problemas que en la solución. O sea, vamos más a la queja que al agradecimiento o al ver la solución. Otro de los puntos que te muestras y señales que te muestran que estás sentado en la silla de víctima es culpar a otros o culpar a las circunstancias. Ay, sí, es que yo estoy así, pero es por culpa del gobierno, es por culpa de mi trabajo, es por culpa de mi familia, es por culpa de esto que me pasó, es que yo no puedo sacar los pies del plato porque es que siempre me ponen el pie. O sea, esto nos habla de no asumir responsabilidad sobre lo que sí puedes cambiar en tu vida. Así que no podemos culpar a otros ni a las circunstancias
porque esto nos habla de que no estamos asumiendo responsabilidad de las cosas que sí podemos cambiar. Otra de las señales que nos dicen que estamos sentados en la silla de víctima es que estamos en un estancamiento. ¿Por qué? Porque hay una falta de acción, porque tú sientes que nada depende de ti. No, es que cuando me den el aumento en el trabajo, entonces yo voy a poder realizar esas metas que tengo. Es que cuando ya no tenemos acción, o sea, aquí va de la mano el culpar a otro y la queja. O sea, estos 4 señales, todos van de la mano porque alguien que está sentado en la silla de víctima se queja constantemente, siempre está culpando a otros o a las circunstancias y no actúa porque siente que no hay nada que dependa de él, que todo depende de los demás y no de él, que su situación es por culpa de otros. Y por último, otra de las señales es el pesimismo, creer que las cosas no van a mejorar, pensar que, no, es que esto está tan malo, mijo, que esto nunca va a cambiar. Y sabes que eso es lo que hace que tú te mantengas sentado en la silla de la víctima. Ahora, ¿eso es lo que Dios tiene para ti? No. Dios no quiere que tú estés sentado en la silla de la víctima. Dios quiere que tú actúes en fe y vivas una vida en el propósito de Él. Así que esto es muy importante que podamos entender, porque la queja, la autolástima y la parálisis no te dejan levantarte de la silla de la víctima, recordando que esto es una actitud mental y emocional. Esto va más allá de las circunstancias. Es como tú mentalmente te has internalizado y emocionalmente te has llevado. Ahora, ¿qué nos lleva? Ibelí, pero sí, y comienzas a reflexionar y dices, oye, es verdad. Hay veces que no nos damos ni cuenta. ¿Tú sabías eso? Que hay veces que nosotros estamos sentados en la silla de la víctima y no nos damos cuenta. Pero cuando comenzamos a ser intencionales a mirar, ¿me estaré quejando yo demasiado? ¿Estaré yo en parálisis, en estancado porque no estoy actuando? ¿Estaré yo culpando a otros de lo que realmente yo pudiera hacer? Entonces, cuando haces ese análisis, tú puedes decir, wow, estoy en la silla de víctima, ¿qué debo hacer? ¿Y qué me llevó a sentarme en esa silla? Así que, ¿qué nos lleva a sentarnos en la silla de la víctima? Hay muchas cosas que pudieran pasar, pero quiero mostrarte 4. Número 1, las heridas del pasado, las traumas, las experiencias negativas que no hemos entregado completamente a Dios, estas cosas que no hemos trabajado, estas heridas que guardamos dentro del corazón, estas experiencias tan duras y difíciles que todos pasamos traumas, todos pasamos heridas y experiencias negativas en el pasado, pero cuán importante es que nosotros podamos entregárselas a Dios para que Él las transforme y Él nos sane. Así que eso nos lleva, esas heridas del pasado nos llevan a mantenernos sentados en la silla de la víctima. Otra de las cosas es las injusticias reales o percibidas. Creer que el mundo, las personas o incluso Dios nos han fallado. Muchas veces vamos a vivir injusticias en la vida, que realmente son injusticias, pero hay otras que son que nosotros percibimos que están siendo injustos con nosotros. Entonces nosotros nos quedamos ahí echándonos la culpa, diciendo, no, es que pues que otros lo hacen y estoy aquí victimizándome. Y otra de las razones es el miedo al cambio, permanecer en la comodidad del no puedo, en lugar de enfrentar lo desconocido. Ay, no, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no tengo la capacidad, no tengo las herramientas y estamos ahí victimizándose. Es que yo no logro nada porque es que yo no puedo. Ay, es que yo no. Entonces no nos atrevemos a cambiar, no nos atrevemos a lanzarnos a lo desconocido que Dios tiene para nosotros, que para nosotros es desconocido, pero para Dios es completamente conocido. O sea, Dios sabe todas las cosas y hay veces que tenemos miedo a los cambios. Y esto es importante, porque si queremos salir de la silla de la víctima, es importante ser transformados y llevados más allá de nuestros miedos al cambio. Y otra de las razones que nos llevan a sentarnos en la silla de la víctima es la falta de identidad, cuando no sabemos quiénes somos en Dios. Es fácil que nos definamos por nuestras circunstancias en lugar de lo que Dios dice de nosotras. Y si escuchaste el episodio anterior que hablamos sobre cómo liberarnos de las etiquetas, eh, vas a ver cuán importante es esto de que nosotros tengamos una identidad clara, porque esto va de la mano. Cuando tenemos muchas etiquetas en la vida y vivimos emocionalmente, mentalmente y espiritualmente marcados por unas etiquetas, esto nos hace sentarnos en la silla de víctima y quedarnos ahí. Pero cuando sabemos cuál es nuestra identidad, podemos levantarnos de esa silla. Así que esto es una de las cosas que nos puede llevar a que nos quedemos sentados en la silla, el no saber
cuál es nuestra identidad en Dios. Ahora tú podrás decir, y feliz, me he dado cuenta que estoy sentada en la silla de la víctima. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo yo me levanto de la silla de víctima? Pues quiero darte cinco cosas, ¿verdad?, que puedes hacer para levantarte de la silla de la víctima. Número 1, reconoce dónde estás sentado. Y esto, si tú vas a otros episodios que he compartido o has escuchado en otros lugares, que el paso número 1 de todo es reconocer. Un ejemplo, cuando queremos, ¿verdad?, tener una vida en Dios, lo primero que tenemos que es reconocer a Dios como nuestro Salvador. Cuando tú tienes una adicción en la vida, y quieres salir de esa adicción o de ese problema, lo primero que tienes que hacer es que reconocer. Esto es como un ejemplo. Si tú eres alcohólico o drogadicto y vas a uno de estos alcohólicos anónimos o vas a un lugar para rehabilitación, lo primero que te dicen es reconoce. Reconoce dónde está. Y si vas a la palabra de Dios, en la palabra de Dios vemos una porción de la Biblia, no recuerdo la cita ahora mismo, pero es del hijo pródigo. Este hijo pródigo que, ¿verdad?, tomó le pidió la herencia a su papá y se fue lejos y la gastó en el mundo, desperdició y, y su vida fue tan mal, llegó a tal extremo que cayó tan bajo que él comía de la comida que comían los cerdos. Y para, ¿verdad?, esto es una porción de la Biblia que impacta porque como un hijo de alguien pudiente que tenía muchas posesiones, o sea, una persona en buena posición, llegó a estar en la posición más baja de la vida, que era comer de la comida de los cerdos. Y los cerdos para esa época eran inmundos. O sea, era decir, estaba en lo más bajo. ¿Y sabes qué? Nosotros como seres humanos estamos así muchas veces. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos ha amado tanto, nos ha dado una identidad clara, pero muchas veces nos hemos alejado tanto de Dios que estamos comiendo de las algarrobas de los cerdos. O sea, estamos en lo más bajo. ¿Y qué fue lo que hizo que ese joven, ese hijo pródigo, pudiera salir de ese lugar, de esa silla de víctima? Fue que reconoció dónde estaba. Él reconoció que ese no era su lugar, que Dios lo había puesto en otro lugar, que su lugar era con su padre. Y en nuestro caso es reconocer que nuestro lugar no es el pecado, nuestro lugar es en Dios y reconocer el amor de Dios. Así que principalmente el primer paso para tú poder salir de la silla de la víctima es que reconozcas dónde tú estás sentado. El primer paso es admitir que has adoptado una mentalidad de víctima, que no es fácil, pero la honestidad con Dios y contigo mismo es el punto de partida para el cambio. O sea, no va a ser fácil tú de reconocer, decir, es verdad, yo lo he hecho mal, mira dónde estoy. Este no es el lugar para mí. El orgullo muchas veces no nos lleva a poder reconocer, pero aquel que es valiente y reconoce dónde está sentado puede salir de la silla de la víctima. Así que no te sientas menos. Si te has mirado y has observado que estás en la silla de la víctima, quejándote, en parálisis, culpando a otros, en autolástima y esperando que todo se vaya a tu favor, porque sabes qué? Que cuando estamos en la silla de víctima, estamos esperando que otro nos salve, estamos esperando que otro haga lo que nos toca a nosotros hacer. Y a veces decimos, no, es que a mí nadie me ayuda, es que a mí nadie me da la mano. Y muchas veces estamos esperando algo que nos toca a nosotros hacer. O sea, no esperes a que te levanten de la silla de víctima. Tú te tienes que levantar y reconocer dónde estás sentado y reconocer que en Dios hay oportunidad. Y otra de las cosas que te invito, ¿verdad?, para cómo levantarte de esta silla de la víctima, es que entregues tu dolor a Dios. Lleva a Dios tus heridas, tus circunstancias a los pies del Señor. Es probable que lo que te sentó ahí haya sido víctima de algún momento muy traumático, muy difícil. Pudieran haber muchas razones, ejemplo, razones, ¿verdad?, que se pudieran ver por ahí constante. A lo mejor fuiste víctima de un abuso, víctima de una injusticia, víctima de algún trato cruel, de algún chantaje, de un abandono. Y es probable que ya te hace sentido que tú eres la víctima y como que te quedaste ahí, pasaste algo que no fue tu culpa, que fue culpa de otros, que te hizo un mal, que te hirió. Y
Y te dejó ahí en medio de ese dolor, en medio de esa herida y esa circunstancia. Pero qué bueno es saber que esa silla no es tu lugar, que puedas reconocer que te has sentado ahí, te has sentido demasiado víctima y que has pensado que dependes de otros, pero entregarle tu dolor a Dios, llevarle todas tus heridas y todos tus traumas a los pies del Señor es lo primero que debes de hacer. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que Él no rechaza un corazón contristo y humillado. Alguien que vaya delante de Él en humildad y le diga, Señor, yo he vivido esto, tengo esta herida, tengo este dolor en mi corazón. Y Él promete tomar nuestras cargas y darnos descanso. Eso lo podemos ver en Mateo 11, verso 28 al 30, donde Él nos promete que nos ayudará con nuestras cargas y darnos descanso. Y otra de las cosas que no tenía aquí anotadas, pero es muy importante para poder salir de la silla de la víctima. ¿Sabes por qué? Porque si has pasado por una experiencia muy traumática y muy dolorosa y que tú no has sido el causante de ese dolor, sino que otros te causaron ese dolor y por eso te pasas quejando con muchas quejas, con mucho parálisis, con mucho miedo, con mucho dolor en tu corazón. Dios quiere sanarte. Dios quiere que tú puedas entregar esas cosas que a lo mejor guardas en lo profundo de tu corazón y nadie sabe. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esa silla no se ve. A lo mejor esa silla de víctima no es tan visible ante otros, pero Dios sabe que estás ahí sentado en esa silla de víctima. Y Dios quiere que tú le entregues todito tu herida. Y una de las cosas que hace que tú te puedas liberar, que se rompan las cadenas de la silla de víctima, es el perdón. Sí, el perdón. El perdón, perdónate a ti mismo por haberte quedado ahí sentado, pero también perdona al que te causó las heridas. Perdona a aquel que te sentó en esa silla de víctima. Perdónalo. Y tú dirás, pero ¿quién soy yo para perdonar? Que perdone Dios, porque yo no puedo. A lo mejor lo que te hicieron fue tan duro y tan difícil que nadie sabe o que te ha dolido tanto y tú dices, Ibelí, para ti es fácil decir perdona, pero ¿cómo voy a perdonar a aquel que me hizo tanto daño y que me sentó aquí en esta silla de víctima? Pues sabes que la llave que abre esas esposas y abre que tú puedas levantarte de esa silla de víctima se llama el perdón. Sí, el perdón. El perdón, muchas veces nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por cosas que nos hicieron que nos sentáramos allí, pero también por lo que otros hicieron, que no es tu culpa, pero tú te sentaste ahí y fuiste amarrado a esa silla. Dios quiere que perdones. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? El Padre nuestro, Padre, perdónanos como nosotros también perdonamos. O sea, el perdón de Dios que nos da a nosotros va a base del perdón que nosotros damos. Y tú dirás, wow, pero es que aquel que me hizo el mal no se arrepiente. ¿Sabes que el perdón es para ti? El perdón te libera a ti del dolor y de las circunstancias y de esas heridas tan profundas que cargas. Que es el perdón no es un sentimiento. O sea, el perdón no es algo que tú sientes, ay, siento perdonarlo. No, el perdón es una decisión. Y cuando tú decides perdonar, esas cadenas comienzan a caer. Y es un proceso paulatino, es un proceso que a medida que tú te vas acercando a Dios y entregando tu dolor a Dios y el perdón, Dios va sanando y restaurando tu vida y verás cómo te levantas de esa silla de víctima. Y para esto también es necesario el próximo punto, es que renueves tu mente con su verdad. Cuán importante es cambiar los pensamientos de derrota, de víctima, de todas estas cosas y estos pensamientos y esta mentalidad que no te llevan a lo que Dios tiene para ti. Así que comienza a cambiar los pensamientos de derrota por las promesas de Dios. Haz una lista de las verdades bíblicas sobre quién eres en Cristo y decláralas diariamente. Y antes de que, ¿verdad? Una de las cosas que también te invito a que hagas, que no solamente hables la verdad que Dios habla de ti, sino la verdad de quién eres, es Dios. Porque ¿sabes qué? Que a medida que tú conoces quién es Dios, qué dice la palabra, quién es Dios, vas a poder entender por qué de muchas cosas. Un ejemplo, cuando nosotros reconocemos que Dios es amor, no es que Dios tiene amor, no es que Dios te ama porque Él quiere amarte. O sea, como que como algo externo de Él, no es porque Él es el amor. Y Él no, o sea, de Él no puede brotar otra, o sea, de Él no puede brotar odio porque Él es el amor. Así que cuando entendemos que Él es amor, yo entiendo por qué Él me ama. Yo entiendo que yo soy obra de Dios porque Él me creó intencionalmente. Entonces, cuando yo reconozco esto y comienzo a conocer quién es Dios y a su vez conozco qué dice Dios
de quién soy para Él y yo la declaro diariamente, la mentalidad cambia. Tu mente es renovada y entonces el dolor se comienza a transformar en consuelo, en paz, en tu vida. En Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, que sino que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuán importante es renovar nuestros pensamientos. Hay pensamientos que guardas muy dentro de ti que no son verdad, pero las hemos creído como verdad. Pero eso es lo que dice Dios. Y es que hay veces que la ignoramos porque no vamos a la fuente. Y la fuente es la palabra de Dios. Cuán importante es que para que tú te levantes de esa silla, renueves tu mente, pero la renueves con la palabra de Dios. Otra de las cosas muy importantes, esto es importante para que tú comiences a avanzar, es que dejes de culpar. Dejas de echarle la culpa. Elimina la tendencia de estar culpando a otro, de culpar las circunstancias o culparte a ti mismo. Asume responsabilidad sobre lo que sí puedes cambiar y permite que Dios haga lo que tú no puedes. Porque nada resuelve cuando dices, sí, pero eso es culpa de aquel. No, no, no. Asume la responsabilidad que te corresponde a ti, es decir, bueno, yo estoy en esta silla. Es verdad, yo dejé que estas circunstancias me sentara aquí, me quejara y que mi vida estuviera estancada, pero yo no voy a permitir eso. ¿Qué yo debo hacer? ¿Cómo yo sigo adelante? ¿Qué yo sí puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo asumir responsabilidad de lo que puedo cambiar y lo que yo no puedo cambiar porque le corresponde a otro, yo permitir que Dios lo haga? Y por último, otra de las cosas que te ayuda para levantarte de esa silla de la víctima es caminar en fe y en acción. Salir de la silla de víctima va a requerir que tú des pasos concretos hacia tu propósito, incluso si son pequeños. Confía en que Dios está contigo en cada paso. A veces pensamos que tienen que ser pasos gigantados, que pasamos de estar sentados a estar en la cima de la montaña. No, decide hoy levantarte de la silla y es probable que te levantes de la silla y no hayas dado el primer paso, pero qué bueno que te levantaste. Ahora, no te quedes levantado, ahora da el primer paso. Puede ser posible que ese paso parezca pequeño, pero en Dios no hay ningún paso pequeño. En Dios, cuando somos obedientes y caminamos en fe y acción, por más que pequeño que parezca ese paso, son pasos que te llevan a la voluntad de Dios y a su propósito. Así que eso es muy importante. Y quiero compartir contigo 3 textos bíblicos que hablan sobre la victoria y el propósito que Dios tiene para tu vida, que te recuerdan que tú no debes de estar sentado en la silla de la víctima. ¿Por qué? Porque tú no eres una víctima, tú eres un vencedor. Dice Romanos 8:37, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabes qué? Dios nos ama tanto que por medio de Él podemos alcanzar la victoria y somos más que vencedores. Así que cuando veas que te estás queriendo acomodar nuevamente en la silla, recuerda, yo soy más que vencedor en Cristo. Número 2, Dios puede usar tus circunstancias para bien. Es probable que digas, pero es que este problema o este trauma, esta experiencia, esto que me marcó tanto, ¿cómo va a ser posible que sea transformado para bien? ¿Sabes qué? Dios, no es que Dios hace que tú pases por esas cosas o Dios las permite o Dios las cause. No, no, no. Es que hay cosas que son circunstancias que pasamos y a veces uno piensa, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Sabes qué? Que Dios tiene el poder para transformar todas las cosas que obren a bien. Dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esto es muy importante saberlo. Dios dispone que todas las cosas obren para bien. ¿Para quiénes? Para quienes aman a Dios. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios te ha llamado con un propósito y si tú vas en pos de tu propósito y amas al Señor, todas las circunstancias que pudieron haber pasado en tu vida, Dios las puede transformar, Dios las quiere transformar para tu bien, para que puedas restaurar a otros, para que puedas levantar a otros y, y vas a ver cómo Dios hace que tu vida crezca y sea productiva. Y otra de las cosas es que levántate con su fuerza. Esto no depende de nosotros, depende de las fuerzas de Dios. Isaías 40:31 nos recuerda, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso es saber que aquel que espera en Dios tendrá nuevas fuerzas. Así que es probable que hayas pasado un momento duro y difícil, pero no te quedes sentado en la silla de la víctima. Levántate porque Él te da las fuerzas. Y quiero compartir contigo
un consejo, una vida fuera de la silla de víctima. ¿Cómo tener una vida fuera de la silla de víctima? Vivir fuera de la silla de la víctima significa verte como Dios te ve. Dios te ve amado, fuerte y lleno de propósito. Adaptar una mentalidad de gratitud. ¿Cuán importante es esto? Créeme, yo lo he estado experimentando en mi vida. Que tener una mente de gratitud hace que su corazón rebose de alegría. Y hay un texto bíblico que lo quiero leer en Isaías 50, lo estoy buscando aquí, 50:11. Dice, estoy buscando en la Biblia y ahora no lo encuentro, hermano, pero busca conmigo, aquí es Isaías 55:11. Lo mismo sucede con mi palabra, le envío y siempre produce fruto, lograrán todo lo que yo quiero y prosperarán todos los lugares donde yo le envíe. El saber que cuando Dios da una palabra, esa palabra produce. Y qué bueno que nosotros podamos agradecer a Dios que en medio de cada una de sus promesas y de sus palabras se produce. Así que cuán importante es que yo pueda agradecer a Dios del saber que las palabras que Él da producen fruto. Así que agradecer a Dios incluso en medio de las dificultades, en los momentos difíciles, podemos creer que Él es fiel y verdadero, que lo que Él dice se cumple. Así que adopta una mentalidad de gratitud. Si tú no sabes, ¿verdad? Y no has creado este hábito de gratitud, porque ¿sabes cuál es lo contrario de la gratitud? La queja. Y por eso es que hay que transformar para poder salir de la silla y vivir una vida fuera de la silla de víctima, es cambiar nuestra mentalidad de la queja a la gratitud. Cuando te encuentres quejándote por algo, da gracias. Cambia la queja por la gracia. Un ejemplo. Si hoy comenzó a llover y tú tenías una actividad afuera y en vez de quejarte, ay Dios mío, siempre que tengo algo, llueve. Ejemplo, que creo que nos ha pasado a todos. Lavaste tu carro, lavaste tu vehículo y pegó a llover. Y tú dices, pero siempre, y comienzas a quejarte y a quejarte. En vez de decir eso, decir, gracias Señor porque pude lavar la guagua y pues aunque está lloviendo, gracias porque estás regando la tierra. O sea, y tú puedes decir, Beli, en serio, voy a agradecer por eso. Agradece y créeme que lo que cambia es tu actitud y tu forma de pensar. Y tu vida va a ser una vida más gratificante, vas a vivir como una vida más plena. Créemelo, lo estoy practicando en mi vida y lo estoy viendo. Y una de las cosas que te ayuda para ser intencional, comienza a hacer una listita. Escribe porque das gracias y no simplemente des gracias, ay, gracias porque estoy vivo, gracias por un nuevo día. Da gracias hasta por los detalles sencillos, hasta por los detalles que a veces tú no entiendes por qué pasan. Gracias, Señor. Gracias por la lluvia. Gracias porque hoy pude tomar agua. Gracias porque hoy pude compartir con mi familia. Agradece a Dios, aún en los momentos difíciles, y tú verás que tu mentalidad comenzará a cambiar. Y otra de las cosas es que confíes en el plan de Dios. Aunque no veas el camino claro, créeme, no siempre se va a ver todo, pero confía en que Dios tiene el control. Dios nunca pierde el control. Recuerda, tus circunstancias no definen tu identidad. Quien lo define es Dios. Así que esto es importante para que tú puedas salir de la silla de la víctima. Reconoce cuál es tu posición en Dios, que eres más que victorioso. Haz un cambio de perspectiva. En lugar de preguntarte por qué me pasa esto a mí, pregúntale a Dios qué quiere enseñarte de esto. Esto es muy importante. En vez de estar pensando, ay, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Qué quiere Dios enseñarte de esto? ¿Qué Dios quiere que tú vayas transformando dentro de tu vida? Asume responsabilidad, identifica lo que está bajo tu control y actúa con sabiduría y fe para que puedas cambiarlo y desarrolla la gratitud. Así que una tareita que puedes tener es que cada día enumeres 3 cosas por las que agradeces a Dios, incluso en las cosas difíciles, y que confíes en el plan de Dios. Recuerda que aunque no entiendas todo lo que pasa, Dios está obrando para tu bien. Y quiero compartir contigo este texto bíblico, Filipenses 4:6, que dice, no se inquieten por nada. Cuán difícil es esto, que no nos inquietemos por nada. Más bien, ¿qué yo tengo que hacer? Cuando quiere venir a mi mente la inquietud, en yo tener ansiedad y preocupación. Pues mira, más bien, en toda ocasión,
con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Así que démosle gracias a Dios y presentemos todas nuestras necesidades y peticiones delante de Dios. Este versículo nos recuerda que en lugar de quedarnos atrapados en la desesperación, debemos llevar nuestras cargas a Dios en confianza y gratitud. Así que salir de la silla de víctima no significa ignorar el dolor o la dificultad. Significa que le entregamos esas cargas a Dios, quien tiene el poder para transformar cualquier situación en una oportunidad para su gloria y su honra. Recuerda siempre eso. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde te has quedado atrapado en la silla de la víctima? Identifícalas y llévalas a Dios en oración y toma un paso práctico para avanzar. Así que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas con otros, porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros para que otros también puedan levantarse de la silla de la víctima y seguir hacia el propósito de Dios. Gracias por estar en nuestro podcast y te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho en Ibe Joan Podcast. Búscanos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de audio de podcast. Búscanos como Ibe Joan Podcast. Estamos transformando el nombre del podcast. De Ibe Joan Podcast, siempre se va a quedar Ibe Joan Podcast, pero para ponerle un nombre a el podcast para este próximo año, Vive tu propósito, así que búscanos en las redes sociales, déjanos tu comentario, déjanos saber cómo te ha parecido, en qué ha sido de bendición para tu vida y comparte en los comentarios cómo estás enfrentando este desafío. Suscríbete a nuestro canal y comparte este episodio con alguien que necesite levantar sus manos. Y recuerda que cada lunes sale un nuevo episodio en Ibe Joan Podcast. Dios te bendiga.